Alejandro Páez Varela nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1968. Es periodista y escritor, ganador del Premio Binacional de Novela Joven Frontera de las Palabras. Fue subdirector del Universal y fundador de la revista Día 7. También trabajó como editor en los periódicos Reforma y El Economista. Actualmente se desempeña como director general del portal de noticias Sin embargo. Su obra literaria incluye las novelas Corazón de Kalashnikov, Planeta 2008, Música para perros, Alfaguara 2013, El reino de las moscas, Alfaguara 2012 y Oriundo Laredo, Alfaguara 2017. También ha escrito diversos libros de periodismo como Presidente en espera, Planeta 2011, y junto con el periodista Álvaro Delgado, La disputa por México, HarperCollins 2022, Izquierda, Grijalbo 2023 y Derecha, Grijalbo 2024. Buenas tardes. Hola. Buenos días. Perdón, perdón, No, pero no, no. ay, ando de una reunión a otra y sabes que tenía que hacer una entrega, entregar un texto que para la editorial, porque viene novela nueva mía para el próximo año, entonces pues tenía que hacer un resumen y luego me dijeron ayer y ayer todo el día anduve corriendo y luego escribí algo en la noche y hoy en la mañana terminé de afinar, pero al mismo tiempo estoy con lo de, en fin, ya sabes, todo eso. No te aburro y aquí estoy. No, no, para nada. Es un buen comienzo ese. Eh, bueno, tenía preparada otra cosa, pero vamos a empezar con eso que dices. Primero que nada, muchas gracias. Bienvenido. Es un poco raro. Gracias. Es raro decir bienvenido a un espacio que no sea físico, pero bueno, bienvenido igual. Gracias y voy a tratar de sacarle jugo a este ratito que me concedes. Gracias, yo encantado. Adelante. Bueno, esta descripción que haces me hace pensar una cosa que dijiste un día. Te quiero preguntar, ¿te gusta, más allá de que puedas, ¿te gusta escribir con ruido? Y ruido puede ser muchas cosas, ruido puede ser todo un caos. Sí, claro. Eh, lo que pasa es que, tal cual como en otras ocasiones he contado, yo me hice en el ruido. Es decir, mi oficio es un oficio con ruido y no es un oficio distinto al de todos los demás. Los oficios son así, en general. Hay muy pocos que no tienen ruido. A lo mejor por ahí algún científico en alguna parte del mundo está metido viendo microscopios o analizando fórmulas o demás, pero los demás trabajamos con ruido y trabajamos bien. Cuando yo estaba joven y empezaba en el periodismo, trabajaba en un diario en la frontera, en la que, pues bueno,
Era policíaco, un periódico policíaco. También trabajé en ese mismo, para esa misma casa editorial en otro diario que no era policíaco, pero en particular recuerdo ese policíaco porque tenías, como se publicaba a mediodía el vespertino, entonces en la mañana, mientras estaban llegando todos los reporteros, tenías que escribir notas y entonces los reporteros pues no conocen fronteras, no están para entrar a una biblioteca, son completamente ajenos a las bibliotecas, entran y pues hablan y empujan y gritan y demás, y eso pues te hace a ti desarrollar una forma particular de concentrarte. Y pues a mí me gustan los ruidos, el ruido, escribir con ruido, y lo he hecho toda la vida. Ahora mismo aquí, que es donde estoy escribiendo últimamente, hay más ruido que donde estaba escribiendo antes, y le he encontrado un gusto, pues, ¿no? Al ruido, y pues sí, es parte de mi formación diagonal de formación, el ruido. ¿Y te pasaría entonces a la inversa de quien no puede escribir con ruido, que te haga falta? Que digas, ay, este silencio no me No, deja escuchar. sí, no, no, que también puedo administrar los silencios. Tienen, pues sí, mm, mucha riqueza, hay muchos silencios que tienes que romper. Yo, por ejemplo, escribí muchos de los textos digamos, de ficción para novela y demás. Lo que tengo publicado en Alfaguara, las novelas que tengo ahí, casi todas se escribieron de madrugada. Y las escribí de madrugada y me encontré con un ambiente muy particular cuando escribí esas novelas. No las escribí de día, las escribí de noche. Entonces, pues sí, donde vivía en esos años, y era pues tal cual, pues una ciudad, esta ciudad, la Ciudad de México, y un departamento y todo eso que sabemos que implica ruido, pero en la madrugada, y entonces ya despejas, quitas varios de los elementos que hacen ruido, y pues, y con eso trabajé. Entonces no tengo, en realidad puedo terminar un texto. Si siento que le faltó algo, lo puedo agarrar, ponérmelo en la bolsa y llevármelo a un Sanborns o a un Vips o a un... Y a mí me pasa que termino resolviendo en una mesa de un restaurante o de alguna idea, termino aterrizándola ahí si no me gustó cómo quedó en silencio. Sea cualquier género que estés escribiendo. Sí, no importa. No importa. También, pues es otro de los aprendizajes. Aprendes, vas aprendiendo a desdoblarte en los años. Entonces, pues, digamos que sí hay varios Alejandros para un mismo Alejandro, y pues un Alejandro escribe de una manera, el otro escribe de otra, y son géneros que te demandan lecturas en particular, y son personalidades, agarras ciertas personalidades. Yo cuando escribía policíaca, por ejemplo, cuando era reportero de policíaca, siempre escribía con el tono de voz de un reportero con el que yo crecí, que no era el mejor, ni era el más poderoso, ni el más, nada, era simplemente el reportero con el que yo crecí, que se llamaba Polo Ochoa. Y Polo escribía en voz alta, y todavía oigo su voz cuando escribo. Cuando escribo cosas que tengan que ver con sangre, con violencia, con eso, es la voz de Polo, no es mi voz necesariamente, aunque sí, son mis palabras, y es mi educación, y es por lo que yo he pasado, caminado, transitado, vivido, sufrido, pero es su voz. Y entonces uso la voz de Polo, para narrar ciertas cosas, para asumir ciertos personajes, etcétera, es él el que habla. Y luego, de repente, en algún momento, me enamoré terriblemente de Cortázar, y entonces tenía la voz de Cortázar, rasposito, así medio grave, la tenía, me ayudaba a resolver ciertas líneas en mis textos, y luego me brincaba la voz o sea, tengo mis voces, pues, ¿no? Y cada una de las voces no necesariamente son como se imagina mucha gente, voces que te hablan, sino más bien son voces que tú usas
para hablar y es distinto. Claro, porque son voces literarias, ¿no? No literales. Es correcto, sí. O hasta literales, porque, por ejemplo, el tonito me ayuda. El tono de ciertas voces me ayuda a resolver. De repente estoy pensando pausado, no sé de dónde agarré eso, o estoy pensando con una velocidad tremenda y no sé de dónde lo pesqué. Pero al final, como dirían los estructuralistas, el cerebro se tiene que mover en algo. O sea, esto que cargamos acá arriba, todos los pensamientos no viajan en la nada, necesitan una lengua para moverse y tú puedes escoger la lengua. O sea, ¿qué sucede entre lo que piensas y lo que hablas? ¿En qué se transporta? ¿Cuál es el vehículo que lleva hacia la lengua la palabra? Y esa es la lengua, la que sea, porque seguramente habrá lenguas que usamos que no conocemos. Por ejemplo, un niño, ¿no? Que es de los ejemplos favoritos de los estructuralistas. Un niño, ¿en qué piensa un niño cuando no ha aprendido la lengua materna? ¿En qué piensa? ¿Cuál es el vehículo que utiliza para razonar? Bueno, debe haber una lengua particular que nos corresponde, que por ahí debe estar, o mil lenguas o varias lenguas que tenemos aquí adentro que nos permiten razonar de manera distinta y las usamos como vehículos para permitir al pensamiento transitar hacia donde vaya, hacia donde sea, hacia un texto, hacia expresarnos, hacia permitirme mover las manos, todo eso va en una lengua. Alejandro, ¿y tú te acuerdas para ti en qué momento de la vida, si fue desde la infancia, el lenguaje, digamos, adoptó la necesidad de ocupar el molde de la escritura, que tú dijeras, que a lo mejor leyeras un libro y sintieras la necesidad de, yo también quiero escribir, quiero decir esto por escrito? Qué curioso que uses esa palabra molde, porque yo vengo de una familia donde el molde fue muy importante. Mi padre fue tipógrafo, fue periodista, pero fue tipógrafo y un tipógrafo importante, interesante en su momento. Jugó con las tipografías en plomo, hizo perfiles él, letra por letra, utilizando biografías de personajes, o sea, el molde, efectivamente. No lo había pensado, no sé si eso haya acelerado o haya entorpecido o haya sido parte de mi formación hacia las letras, hacia la construcción de ideas a partir de grafías propiamente, ¿no? Eh, lo que sí sé es que todos los oficios que yo tenía pensado para mí cuando era un niño fracasaron. Yo había pensado ser bombero, no se me dio esa oportunidad y también había pensado, y esa ahora era otra de mis posibilidades, ser llanero solitario. O sea, no se me dio, ya sí tuve el sombrerito, no tuve nunca uno de bombero. Y la tercera opción era la que tenía a la mano y pues era más viable. Al final, yo recuerdo que crecíamos con mi hermano y yo, sobre todo mi hermano y yo, eh, crecimos con tipografías, con tipos en la casa. Yo mismo conozco la caja California, que es casi el mismo diseño que hizo Gutenberg y que nos acompañó casi 500 años. O sea, porque este es un oficio que se evolucionó muy poco, el del tipógrafo, en 500 años, hasta el offset, allá en la segunda mitad del siglo XX, entonces hubo una revolución nuevamente, ¿no? Como la de Gutenberg, pero nosotros crecimos con esos tipos. ¿Qué quiere decir con todo esto? Eh, que soy de las pocas personas, quizá, que no perdió tiempo en lo que quería hacer y hacia dónde quería caminar. Yo quería hacer exactamente esto y caminé hacia allá. Y también a lo mejor hay vicios en eso, a lo mejor eso torció cosas en mí, no lo sé, a lo mejor es parte de mi personalidad, yo tengo un cuadro, no todo el mundo tiene un cuadro favorito en la historia del arte, yo tengo el mío, y a lo mejor pues es parte de eso, ¿no? De una perversión
o una desviación o algo que el cerebro mm, tomó y decidió no desviarse y tomar ese tipo de decisiones. Tú tienes un solo oficio, tú tienes un solo cuadro. Bueno, está bien. Bueno, aún teniendo un oficio, hay palabras para nombrarlo, hay géneros y ramificaciones que además sobre la marcha se van complementando. ¿Tú con qué palabra te sentirías más identificado, más cómodo si tuvieras que elegir una? Por ejemplo, periodista, escritor, otra. Bueno, periodista es un oficio. O sea, puedes ser malo, terrible, bueno, corrupto, medianito, payaso, prepotente, ridículo, simplón. Puede ser periodista de muchas maneras, pero termina siendo periodista. O sea, hay muchos periodistas y es un oficio de corruptos. Bueno, hay muchos corruptos y no dejan de ser periodistas, así como hay médicos malos y médicos buenos, pues así hay periodistas corruptos y periodistas que no somos corruptos y yo me sumo a eso. Marilyn Scott. Y bueno, en el caso de otros oficios, ¿no? Pues, o sea, perfectamente los hay. Pero el caso de la escritura es otra cosa. La escritura, la literatura, para llamarte, pues, escritor, de repente no me sentía cómodo y luego de repente me sentí cómodo usarlo. Demanda algunos códigos, algunas cosas. Primero, creo yo que aunque no es excluyente en el caso de los periodistas, el escritor tiene ciertos compromisos que son ineludibles. Y uno de los mayores compromisos, que es quizá el más bello de todos, es la reflexión. O sea, un escritor tiene que partir de la reflexión, del mundo que te rodea, de las situaciones que vives, de todo. La reflexión como la primera, digamos, materia, como el, mm, el primer insumo del oficio de la escritura es la reflexión. Tienes que partir de la reflexión. ¿Qué dirías tú que la Pa, reflexión sería común a cualquier género? sea todo, pero en particular, en el caso del escritor, el que escribe de largo aliento, digamos, que no está en la historia de lo inmediato, que eso serían los periodistas, el que está en la historia que viene o en la historia que pasó, el que está más en el ensayo, en géneros muy particulares, en la novela, en la poesía, eh, necesita reflexionar, pensar. Me acuerdo mucho de un texto, no me acuerdo, de una entrevista que le hacían. Creo que no era John Paul Sartre, era no me acuerdo a quién era, pero llega el reportero, toca la puerta, le abre la esposa y le pregunta a él, oiga, tengo una cita, y le dice, Pues no creo que se pueda", le dice la esposa, "no creo que se vaya a poder", y luego dice, pues, ¿por qué? Pues es que no está disponible. Oiga, pero es que lo estoy viendo, ahí está en el fondo de la casa, lo estoy viendo, allá está atrás. Sí, pero es que está reflexionando. Entonces, no lo va a poder atender, porque estaba pues, sentado el otro viendo, quizá, ¿no? Reflexionando. Y ese momento es muy importante y es muy valioso. No nos permitimos muchas veces eso, pero yo creo que incluso ahí está qué tan lento, qué tan rápidas avanzan la evolución a las civilizaciones. Ahí está, en ese momento de razonamiento. Va un individuo en el carro razonando, o en el metro razonando, y hay una evolución, ahí estamos yendo hacia alguna parte. Si tú no te sometes a la reflexión, entonces no vas a ningún lado, no sale nada, no viene nada, no transitas a ningún lado,
es en la reflexión, exactamente en la reflexión, en donde te mueves hacia algo. Es algo bueno, es algo malo, bueno, ya veremos, pero es ahí donde empieza un camino hacia otra parte. ¿Crees que se le ha ido perdiendo el respeto a la reflexión y que tal vez por eso cueste asumirse como escritor? Son dos afirmaciones temerarias. Una primera es que cueste trabajo asumirse como escritor, y yo creo que sí hay algo de eso, pero es temerario, no sé quién, pues, ¿no? Tendrías que Bueno, es ver, algo que he visto a mi alrededor, por ejemplo, entre colegas, ¿no? Que como que bueno, no, si no es, no hay una universidad, o parece que ahora sí la hay, pero no ha habido una universidad no hay licenciatura en escritura, o no había. ajá, qué bueno. Entonces, no está, sí, claro, pero no están, no hay un punto en el que digas, ya aquí está mi papel, soy escritora, ¿no? No, afortunadamente, o sea, porque entonces tendrías eh, el mundo lleno de escritores, ¿no? Sería casi, casi como pues darle esa patente que estaría muy bien, harían cosas tremendas a los perritos callejeros, ¿no? Y ya, pum, pues, todos los demás son escritores, los que vengan de esa simiente serán escritores. No sé, bueno, la primera reflexión que haría sobre tu pregunta es que no sé si haya quien realmente se sienta eh, con la autoridad para llamarse a sí mismo escritor. Es muy complicado. O sea, no es fácil, pues, decirte, yo soy escritor, pero sí hay manera de hacerlo y hay manera también de respetarlo. Yo recuerdo mucho que me sorprendió hace muchas décadas cuando escuché conocí a una persona que me contó que la poeta oficial de la universidad de no sé qué en Estados Unidos, yo dije, ¿una poeta oficial? ¿Cómo la escoges? ¿Dónde la sacas? ¿Cómo? Pero sí, no me acuerdo si era Tony Morrison o alguien así, que estaba asignada y su cargo era poeta oficial de la universidad no estoy inventando, de Massachusetts. Dije yo, wow, o sea, sí puedes llegar a eso. Hay mucha reticencia a llamarse escritor porque también pues hay falsa modestia. Yo soy periodista, soy escritor, lo hago y asumo las consecuencias de lo que hago. Entonces hay gente que escribe y que no quiere asumir seguramente las consecuencias de lo que hace, se avergüenza de lo que hace y entonces no se llama escritor. Es rarísimo, ¿no? Porque es como si te avergonzaras de decir soy zapatero. Sí, o sí, pues tal cual, así. ¿Alguna vez has usado seudónimo o escribes alguna vez con seudónimo? Mm, no, nunca, no estoy muy de acuerdo ni con los avatares ni con los seudónimos. No soy de ese tipo de generación. Me gusta decir las cosas con mi nombre y dar la cara por lo que escribo, por lo que digo, por lo que hablo. Ni tampoco eres de los que se suma otro apellido al ya oficial, ¿no? ¿No has No, pensado en cambiarte el Varela por Varila, por ejemplo, para que suene más europeo? em, no, no, ya no pasó en esta vida, pero pues no, no, creo que le buscan compensar con ese tipo de payasadas el pedigrí que no da el estudio, ¿no? El trabajo honrado, decente. Pues, ¿qué puedes pensar de alguien que se junta dos apellidos de sus padres para hacerse notar? Reyes, Heroles, pues es una payasada que para compensar tu propia mediocridad, o sea, no eres lo suficiente con los apellidos que realmente tienes que cargar y te sumas el del papá eh, por una cosa de inseguridad tremenda, ¿no? Tremenda. Pero bueno, cada quien está bien. Yo me río mucho, pero eso no significa que esté mal o esté bien. Cada quien, vámonos. ¿Y tú crees que eso tiene que ver como con parte de la narrativa? Aquí ya me voy a pasar.
no quiero entrar demasiado en política porque no soy ninguna experta, pero no está totalmente desvinculada una cosa de la otra. Tú decías eh, en alguna columna tuya, creo, de los lunes, no estoy segura, pero hablabas de que hay un sector entre los comentócratas, no sé si hablabas de ellos o hablabas de políticos en sí, eh, decías tú, se automedican. Y yo estoy muy de acuerdo con eso, en el sentido de que no nada más se suelta una narrativa que pulula por ahí, por las redes y que se va, es como un cáncer, ¿no? Que se va haciendo más grande, más grande, más grande y que convence a mucha gente de cosas que no tienen ni pies ni cabeza o que son medias verdades, en fin. Eso no es de extrañar, eso se ha hecho siempre. Es un tipo es un arma de guerra, ¿no? Pero yo creo que hay un nivel ya de autoengaño importante para que se atrevan a llegar a unos límites insospechados. ¿Qué opinas tú? Y eso se me ocurre que pueda incluir hasta el cambiarse el nombre y sentirse de verdad una persona por encima del statu quo. Ujú. Bueno, es que en general somos muy competitivos, o sea, la raza o el ser humano es muy competitivo, es muy, muy competitivo. Eh, Cuando ves los videos de las Olimpiadas de principios del siglo pasado, ves a gente pues gorditos ahí tratando de aventar una bola de no sé qué, no sé cómo se llaman esas, y otros corriendo ahí gorditos, y ahora ves si son verdaderas máquinas lanzadoras de pelotas y que, o sea, realmente son muy competitivos. Entonces, por ejemplo, el caso mexicano, pues hay muchas maneras de ver, retomando tu idea, esa competitividad. Por ejemplo, este año eh, vimos a una clase completa, a dos de las grandes escuelas de pensamiento en México, o los dos núcleos intelectuales más importantes, siendo igualmente muy competitivos, tan competitivos que eh, pues se rebatían, se peleaban por el banderín de a ver quién era el más ridículo. Y los dos terminaron haciendo el mismo ridículo, sentándose con Xochitl Gálvez, alguien que no ha leído un solo texto de lo que ellos escriben, alguien que no sabe ni siquiera quién es cada quien, pero terminaron sentándose por razones políticas con Xochitl Gálvez, individuos que habían cuidado hasta el final eh, supuesto prestigio como intelectuales, todo por el dinero y por el deseo de poder. Han sido expulsados del poder y del dinero y pues ahí están, ¿no? En una carrera para ser muy competitivos. Es que somos muy competitivos y ellos en particular son muy competitivos. Muy competitivos, se pelearon los favores de los presidentes, Enrique Krause, Aguilar Camín, todos ellos se pelearon durante mucho tiempo los favores de las élites económicas y pues ahora se estaban peleando el favor de una mujer tan mediocre como Xochitl Gálvez, o sea, de ese tamaño, pero es por lo mismo, yo creo que se trata de ser competitivos y estirar hasta el final. Ahí tienes a unos ancianos de 80, 90 años abrazándose, que han hecho eso toda la vida, pero en otras condiciones, abrazándose de alguien que no ha leído un solo texto de ellos, que es Xochitl Gálvez, alguien con una profunda ignorancia, que no podría citar una sola palabra que haya escrito paz o, en fin, todo eso, ¿no? Pero es parte de esa misma competitividad, que es la competitividad, yo digo, malentendida de muchos, ¿no? Lo que a mí me inquieta del espectáculo es que no sé qué tan cínicos son o qué tanto realmente ya se creen tantas de sus mentiras, o si es que ya han llegado tan lejos que ya no pueden echarse para atrás. Es que construyes escenarios, ese es el tema. Entonces,
no te puedes equivocar de los escenarios. Yo me acuerdo que allá por abril más o menos del año pasado, nos sentamos Álvaro Delgado, con quien hago un programa de YouTube que se llama Los Periodistas, y yo nos sentamos con Xochitl Gálvez. Y cuando salimos de conversar con ella, yo le dije, Álvaro, está canijo lo que acabo de ver. O sea, le dije, va a ser el ridículo esta mujer, el ridículo, va a ser un ridículo estrepitoso, va a ser muy vergonzoso, la derrota del PRIAN va a ser muy vergonzosa, muy. Y entonces ya el tiempo se encargó de darme la razón y de darnos la razón. Era muy ridículo lo que estaba pasando ahí, pero ahora piénsate en ella y piénsate en todos los núcleos de pensamiento, mediáticos, económicos, políticos, en torno a ella. O sea, ¿tú crees que no hay gente inteligente en ese entorno? Claro que la hay, muy inteligente, gente muy viva que ha tenido los destinos de la nación. ¿Tú crees que no sean inteligentes, que no hayan notado exactamente lo mismo que noté yo ese día ahí en el Senado de la República? Claro que lo notaron. Entonces, ¿qué sigue? Conducir hasta sus últimas consecuencias el autoengaño, conducir, llevarlo hasta las últimas consecuencias porque no existe la voluntad, primero, para declararte autoengañado y segundo, para renunciar al engaño, porque el engaño es lo que conviene. Entonces, tienes un profundo amor por ti mismo y por tu propio engaño, de tal manera que te acuestas con él. Procreas hijos y vives con tu engaño una vida completa, con descendencia, con todo, absolutamente. Y ese es el engaño que vivieron en este último año y medio. Esos núcleos económicos, intelectuales, mediáticos, académicos, etcétera. Entonces, si hay ese autoengaño, por supuesto, pero es el engaño del autoengaño. O sea, sabes que estás engañándote y estás contento con engañarte y te engañas más todavía. Porque además, pues yo creo que hay algo por ahí de satisfacción. Tiene que haber satisfacción en eso. Suena muy propio de las adicciones, ¿no? Sí, claro. Bueno, la adicción, la principal adicción de esos grupos no es necesariamente la Xochitl Gálvez o las mentiras la ambición es el dinero. Claro, el poder, Su, ¿no? su El adicción control. es eso. Sí, dinero, dinero. El dinero en México, como ellos lo razonan, da todo, permite todo. Si tienes dinero, puedes hacer absolutamente todo. O sea, ve tú, eh, no les importó convivir con Televisa, esa empresa que ha engañado, le ha vendido veneno a los mexicanos. Yo creo que no tuvimos fentanilo, pero tuvimos Televisa. O sea, Televisa es lo peor que le ha pasado a México y ellos son culpables con Televisa, pues por el tema del dinero y el poder, obviamente, que trae el dinero. Pero si tienes poder es para sacar dinero. Es la expoliación, la expoliación, la expoliación. Pogromos permanentes contra los pueblos más necesitados, que más te necesitan. Eso es. Pareciera que se abre una brecha para hacer algún tipo, para empezar a hacer algún tipo de limpieza. Me refiero en este caso a la reforma constitucional, pero empiezan a pasar cosas que hacen dudar de si va a funcionar o no. Y yo no dejo de preguntarme, ¿por qué no se incluye un protocolo psicológico, psiquiátrico? Eh, ¿Por qué nunca se ha hecho y por qué ahora que hay una oportunidad no se hace? Si conocemos tantos casos, anoche hablaban tú y Álvaro de Gil Suárez y se habla usamos palabras, ¿no? Como
ex convicto, o podríamos hablar de Felipe Calderón y decir alcohólico, pero todo eso tiene un fondo, digamos, una explicación psicológica que requeriría también un cierto examen, yo creo. ¿Qué opinas? Sí, es una idea muy atendible. Yo diría, necesitamos, agregaría, pues, necesitamos además análisis más sencillos, como revisar su pasado. Solamente Pol Pot pensaba en que la memoria podría ser tu enemigo. No, no para estos pueblos. Cuando la revolución polpotiana, que lleva a la muerte de 1 millón de individuos, eh, Pol Pot, las paredes se pintaban, decían que la memoria sea nuestro enemigo, ¿no? Es una idea de recomenzar, en esta idea de que no quede piedra sobre piedra, y no, en este caso no. Nosotros sí queremos que haya memoria, que exista la memoria. Ayer lo que hacíamos, Álvaro y yo, empezamos el noticiero riéndonos, literalmente. Bueno, la verdad es que la pasamos muy bien, pero empezamos riéndonos porque nos estábamos imaginando el pleito de Gil Suar justamente en una cantina, fuera de una cantina, en la madrugada en Madrid, pensando que nadie se iba a dar cuenta, ¿no? Agarrándose a golpes, etcétera. Pues no, en este caso yo diría la memoria, saber exactamente a quién estás eligiendo, que nunca es al que te vende la prensa, nunca es, o sea, la prensa vende una cosa, un producto, y la realidad es que es otro personaje, ¿no? Imagínate haber sabido realmente, haberle dicho al mexicano realmente quién es el imbécil de Vicente Fox. Nos habría evitado tantas cosas, tantas cosas. El haberle dicho a la gente exactamente quién es ese personaje, quién era ese personaje que aspiraba a la presidencia y haberlo masificado, pero no, no se masificó. Claro, el problema es que cuando llegan al poder algunos traen la cola bien enredada y no se les ve. Ya se les ve cuando es tarde. Pues sí, y luego con la ayuda de la prensa, pues, y de los académicos y de los empresarios y de los intelectuales, o sea, pues sí, claro. Sin embargo, los medios independientes representan, creo no estar exagerando, eh, al menos parcialmente, una revolución en en la comunicación, en la información y por lo tanto, pues en el ejercicio político que cada quien puede ejercer como persona, ¿no? Yo lo hablo desde mí, o sea, a mí nunca me había interesado demasiado la política, porque no, precisamente pues porque lo que teníamos para informarnos era Televisa y poco más, y ese poco más era igual o peor a Televisa. Pues así tal cual como lo dices, y así tal cual. Eh, yo espero que sí sea los medios independientes, sean medios que salgan y respondan al reto. O sea, quisiera que los medios independientes asumieran ese reto de no corromperse, sobre todo eso, o sea, no corromperse. Mi preocupación va en el sentido de que los medios nuevos o los medios alternativos que están sustituyendo algunos espacios de la comunicación en México no se corrompan, pero no tengo esperanzas tampoco, a su vez, de que realmente no se corrompan, porque hay mucha corrupción. Yo, por ejemplo, durante la precampaña de Morena, de la izquierda, Adán Augusto López se gastó, no sé, cientos de millones de pesos y traía un equipo de comunicadores con él, viajando con él, que escribieron un libro. O sea, véame, eso es corrupción, pónmelo como sea, después es corrupción. Hombre, y esos son los nuevos políticos. Pues no, no, él no es ningún nuevo político, él es un corrupto, porque nunca explicó de dónde sacó para llenar el país de bardas y de espectaculares, de dónde sacó el dinero.
No hay dinero que baste. ¿A quién le pidió? ¿A cambio de qué? Igual esos comunicadores que andaban con él, que hicieron un libro y que Adán Augusto, el más hermoso candidato, y voten por él. O sea, ¿a cambio de qué lo dijiste? ¿A cambio de qué hiciste un libro? ¿A cambio de qué andabas con él? Claro, Explícalo. O sea, nosotros ya nos aventamos 30 años huyéndole a esa corrupción y a la primera oportunidad, nomás porque tienes un canal de YouTube, ya te vas con el primero que te ofrece un peso. Pues no, tienes que aprender a tener autocontrol. Y yo creo que ahí está la gran lección. Al mismo tiempo, yo quisiera, al mismo tiempo, imaginar que, mira, en general yo estoy porque estallen las bombas, siempre. O sea, soy muy anarquista. En general, yo quisiera, soy más partidario de la deconstrucción de las cosas, soy más partidario de eso. Y siempre, porque soy pesimista, lo veo venir, ¿no? Veo venir una, algo, lo veo venir, soy pesimista. Pero si en el camino construimos algo, pues qué bueno, ya es ganancia. Pero de entrada, siempre estoy viendo yo el caos venir, siempre lo estoy viendo. Y pues de algo me sirve, porque no me agarran desprevenido cuando están sucediendo las cosas, no veo, no me agarran con los dedos pegados en el marco de la puerta, porque no me los machucan, porque pues ya supe, alguien va a cerrar esa puerta. Estaba diciendo que, que no te van a machucar los dedos porque ya sabes que ah, van a cerrar la puerta. sí, soy pesimista, pero quisiera compartir contigo el optimismo de que hay nuevos canales, hay nuevas oportunidades, hay gente haciendo comunicación de manera distinta y que posiblemente eso nos va a llevar a, pues a un mejor estadio. No, no lo sé, no soy, como te digo, tan optimista nunca, pero ese soy yo, o sea, igual ustedes ya están viendo el futuro y es brillante, pero yo en general siempre estoy porque está ahí en las bombas, con la deconstrucción de Televisa y TV Azteca, con que la gente termine renunciando a esa porquería de empresas, con eso estaría yo más que agradecido. Ya iremos, ustedes irán construyendo los jóvenes otra cosa. Gracias por lo de jóvenes. Oye, pero ¿y el peor panorama sería qué? ¿Que esto que parece nuevo se vuelva lo mismo? Corrupción, ese es el peor panorama, siempre, la ¿Y qué, corrupción. qué es lo que corrompe? ¿Realmente puede El haber algo dinero, externo que corrompe? sí, ¿No claro, es, no es es el dinero. algo, o sea, No, es cualquiera, el, crees que cualquiera se puede corromper? no, no cualquiera, pero la tentación siempre está. O sea, hacer comunicación en México siempre ha sido complicado. Siempre, siempre, siempre. Siempre hay dos sopas aquí. Si eres alternativo, tienes que estar consciente de que te van a estar presionando hasta el final. Y si eres oficial, debes estar consciente que también te van a estar presionando hasta el final. Entonces, yo creo que en general los medios sí deben tener una tendencia. En el mundo los hay, los medios tienen una tendencia, o qué es no sé, Al Jazeera, qué es, o sea, o qué es New York Times frente a Wall Street Journal, o qué es Le Monde frente a Le Figaro, o qué es The Economist frente a, no sé, o sea, sí hay tendencias en los medios. Y eso no debería provocar que las sociedades sean democráticas y que en sus layers y en sus pasteles se organicen como una sociedad democrática, etcétera, está bien. Pero los medios de comunicación deben atender a ciertos nichos y atender a ciertos corrientes. O terminas en el engaño como lo hace Reforma. O sea, ¿qué es Reforma? Es un medio de derecha cada vez más definido, pro empresarial, al que le vale todas las causas, le valen todas las causas que tengan que ver con las mayorías, todas, absolutamente, incluyendo la posibilidad de vender periódicos entre ellos, no les importa circular entre la gente que no tenga dinero.
O sea, pero yo creo que hay que decirlo, hay que plantearlo, hay que abiertamente decirlo. Pero somos sociedades muy hipócritas. Nos encanta la hipocresía, caminamos siempre agarrados de la mano de la hipocresía y lo normalizamos, normalizamos la hipocresía en este país. Pero también debo conceder que muchas cosas están cambiando. El hecho de que, por ejemplo, existan programas como los que hace, sin embargo, donde pues todos hablan lo que se les pega la gana, pues yo creo que algo está cambiando y que haya gente que lo vea y que diga, ah, pues mira, aquí dicen lo que se les pega la gana y qué padre. Ah, pues bueno, está bien, Bueno, algo gente está pasando. y mucha, y que lo Muchas, sí, vea y que se ponga a pensar por sí misma, que también se claro, nota que eso es algo que está pasando. de Bueno, acuerdo. Alejandro, no te quiero quitar mucho más tiempo, pero sí te quiero pedir, si fuera posible, que nos adelantes un poco el chisme de qué, qué estás terminando de escribir o qué es lo que viene. Hace muchos años escribí una novela que decidí guardar. Yo había pensado en guardarla y luego que alguien tuviera el impreso o tuviera el USB guardado y que pues si se le ocurriera sacarlo cuando yo no esté. Era una idea que yo tenía. Mm, Después me di cuenta que no era tan buena idea y entonces la saqué, la revisé, la volví a revisar, no le cambié gran cosa, la había guardado por unos buenos años, es una novela distinta, es una novela, incluso te diría, va un poco contra corriente en muchos sentidos por el momento en el que va a salir, pero yo creo que sí está bien y me siento cómodo sacándola y viene una nueva novela, todavía no puedo hablar mucho de ella y está en manos de mi agente, pero pues sí, tal cual, eso es lo que puedo decir. ¿El título podemos saber para que se nos antoje? No, bueno, sorpresa. Es toda, sí, mejor. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Felicidades por todo lo que tengas que ser felicitado, que deseo que no sea poco. Y nada, invitar a que quien no haya escuchado a los periodistas y a todo lo que, sin embargo, nos ofrece, pues eche un clavado al canal, que es muy, muy interesante. Pues gracias, gracias a ti y de verdad, muchas gracias por dar tiempo para platicar con gente tan aburrida como nosotros. Gracias.